Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, miércoles 28 de diciembre, cuarto día dentro de la octava de Navidad, fiesta de los santos inocentes mártires. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día en que celebramos la memoria de los santos inocentes mártires, leemos en la primera lectura la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículos 5 al 2, hasta el capítulo, hasta el capítulo 2, versículo 2. Queridos hermanos, este es el mensaje que hemos escuchado de labios de Jesucristo y que ahora les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay nada de obscuridad. Si decimos que estamos con Dios, pero vivimos en la obscuridad, mentimos y no vivimos conforme a la verdad. Pero si vivimos en la luz, como Él vive en la luz, entonces estamos unidos unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Si decimos que no tenemos ningún pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si por el contrario confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos purificará de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, hacemos pasar a Dios por mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen, pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo, el justo, porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Palabra de Dios. Es maravillosa la lectura de esta primera carta del apóstol San Juan para entender en esta celebración de la octava de Navidad qué estamos celebrando. ¿Para qué celebramos el nacimiento de ese niño en el pesebre? Para la salvación de nuestros pecados. Si yo no voy a vivir esa salvación, cualquier celebración de la natividad de nuestro Señor es una celebración vacía, absurda, completamente absurda. Y por eso San Juan empieza diciéndonos, este es el mensaje que hemos escuchado de labios de Jesucristo. Recuerda que la primera carta del apóstol San Juan ha comenzado indicándonos, la hemos leído el día de ayer, que lo que testimonian, lo que anuncian, es lo que han visto sus ojos y oído sus oídos. Ahora continúa y dice, este es el mensaje que hemos escuchado de labios de Jesucristo, el que les anunciamos. No les estamos anunciando una interpretación de su mensaje, no les estamos anunciando lo que a nosotros nos parece, sino que les anunciamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dios es luz y en Él no hay obscuridad. ¿A qué se va a referir con esto de que Dios es luz? De que en Dios todo es verdad. No hay mentira, no hay engaño. No hay mentira ni hay engaño. Por tanto, yo no puedo de ninguna manera engañar a Dios. No puedo engañar a Dios. Puedo engañar al mundo entero, puedo ser un gran mentiroso, puedo incluso llegar a mentirme a mí mismo, pero jamás voy a engañar a Dios. Por tanto, si decimos que estamos con Dios, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no vivimos conforme a la verdad. Esto hace referencia al estado de conciencia en el cual tenemos que vivir. La conciencia de saber con claridad
cuáles son nuestras obras buenas y cuáles son nuestras obras malas. La luz que nos ofrece el Señor es en primer lugar para iluminar nuestra conciencia, el camino de Cristo. Es un camino de iluminación de la conciencia. Por eso, la peor enfermedad que existe en el alma humana es la inconsciencia, porque la inconsciencia es la obscuridad. Una cosa es saber que yo peco y no querer arrepentirme de mis pecados, pero saber que lo que hago es malo. Pero otra muy distinta es engañarme a mí mismo pensando que lo que hago o justificándome diciendo que lo que hago mal es bueno. Ese es el camino de la inconsciencia. ¿Quiénes sufren inconsciencia? Muchos. De hecho, todos sufrimos un grado de inconsciencia y por eso necesitamos siempre recorrer el camino de la iluminación. Lógicamente que cuando yo vivo en un estado donde he decidido pretender que el mal objetivo es bondad, es bien, que está bien, he decidido justamente caminar el camino del pecado. Recuerda, ¿cuál fue el pecado original? El tomar la palabra de Dios como si fuera una opción. De este fruto no comas. El día que comas de este fruto morirás. Pero el hombre y la mujer vieron que, ay, no, a mí me parece que está bien. A mí me parece que esto es bueno. ¿Por qué voy a seguir la palabra de Dios si puedo seguir mi propio criterio? Pero resulta que ese propio criterio es solo obscuridad, porque se ha alejado de la luz de Dios. Si vivimos en la luz, como Él vive en la luz, entonces estamos unidos unos con los otros. Y la sangre de Jesús nos purifica de todo pecado. Si yo reconozco mi pecado, si vivo en la luz, entonces ese niño que ha nacido en Belén, que ha muerto en la cruz y que ha resucitado al tercer día, sí, nos permite obtener el perdón de nuestros pecados. Y mira cómo continúa. Si decimos que no tenemos ningún pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Oye, constantemente a mí me toca escuchar personas en el confesionario que me dicen, no, yo pecados no tengo. A lo cual uno pregunta inmediatamente, ¿y entonces para qué viniste a confesarte? Ay, porque no quieren decir que tienen pecado. Para algunos porque, ay, pero yo no he matado a nadie. Ah, pero yo no he hecho esto, yo no he robado, yo no sé qué. Sí, pero hermano mío, hace 4, 5, 6 meses, un año que no comulgas, 2 años que no vas a misa. ¿Te parece poco? No, pero yo no he matado, yo no he robado. ¿Dónde vive esa persona? Vive en la inconsciencia, vive en la obscuridad. Si decimos que no tenemos ningún pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros. Si por el contrario, confesamos nuestros pecados, ¿qué sucede? Dios, que es fiel y justo, nos perdonará y nos purificará de toda maldad. Es decir, nos ofrece la redención, nos ofrece la salvación. ¿Para qué ha nacido el niño en el pesebre? Para salvarnos, para darnos justamente la posibilidad de pedir perdón por nuestros pecados y ser purificados por Dios de toda nuestra maldad. Si decimos que no hemos pecado, hacemos pasar a Dios por mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. ¿Por qué? ¿Por qué está diciendo esto? ¿Por qué dice que lo hacemos pasar por mentiroso? Porque resulta que el verbo de Dios se ha hecho carne para salvarnos justamente de las consecuencias de nuestro pecado. Pero si yo digo que no tengo pecado, entonces yo no necesito un Salvador. Dios ha enviado inútilmente al Salvador al mundo. Le hemos negado la posibilidad de salvarnos, no porque no la necesitemos, sino porque negamos la necesidad de salvación.
Y mira la formulación que hace San Juan, que es preciosa. Hijitos, les escribo esto para que no pequen. Es decir, para tener conciencia de lo que significa el pecado. Pero si alguien peca, entonces tenemos por intercesor ante el Padre a Jesucristo el justo, porque Él se ha ofrecido como víctima de expiación por nuestros pecados. Ha muerto en la cruz para podernos redimir. ¿Qué nos está diciendo San Juan de una manera extraordinaria, preciosa? Oye, si has pecado, tienes al Salvador. Pero si tú no quieres usar al Salvador, si no quieres aceptar su salvación, entonces estás rechazándolo. No puedo yo decir, ay, divino niño, mi lindo niño, pero no quiero reconocer mis pecados. Es decir, no quiero reconocer su capacidad de salvación para mí, para mi alma y para la del mundo. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículos 13 al 18. Después de que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los magos lo habían engañado, se puso furioso y mandó matar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de 2 años, conforme a la fecha que los magos le habían indicado. Así se cumplieron las palabras del profeta Jeremías. En Ramá se ha escuchado un grito, se oyen llantos y lamentos. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere que la consuelen porque ya están muertos. Palabra del Señor. Hoy día retomamos la lectura de lo que está sucediendo en torno a la natividad de nuestro Señor. Nos ubicamos después de la visita a los magos, que ya celebraremos el día 6 de enero. Pero hoy día celebramos a esos mártires inocentes, a esos niños menores de 2 años que Herodes mandó a matar, queriendo matar a Jesús, queriendo eliminar la competencia. Herodes el Grande, conocido como el Grande, para distinguirlo de Herodes, el que estaba en el poder cuando Jesús fue crucificado, que era el hijo de este Herodes, tiene efectivamente ese problema de aquellos que quieren acaparar el poder y no pueden permitir que nadie se acerque al poder que ellos ostentan y están dispuestos a todo. Si existía la posibilidad de que hubiera otro rey de Israel, entonces había que eliminarlo. Por tanto, es en primer lugar un día doloroso, un día trágico, donde contemplamos la maldad de un hombre que está cegado por el poder y por el deseo del poder. Por tanto, no puede convertirse para ningún fiel católico en un día de bromas ridículas. Es absurdo. Es absurdo además porque si uno ve de dónde han nacido las costumbres estas de hacer bromas de los inocentes, no tienen nada que ver con el Día de los Inocentes que celebramos hoy. Es importante que en nuestra vida no dejemos que el mundo gobierne, y gobierne sin ningún motivo. Las boberías, el día de bromas de abril, es una costumbre anglosajona en el mes de abril. Traducida, porque tenemos que copiarle. ¿Cuándo la ponemos? La ponemos el Día de los Santos Inocentes, porque inocente significa tonto. Inocente no significa tonto. Inocente no significa
tonto. Entonces, claro, cuando nosotros adoptamos costumbres sin reflexionarlas, sin pensarlas, ¿en qué nos convertimos? Bueno, nos convertimos en esclavos, esclavos de lo que dictamina el mundo. Es que el mundo ha dictaminado que hoy hacemos bromas tontas y yo ni siquiera me pregunto de dónde ha salido esto. ¿De dónde ha salido? ¿Cuál es el motivo por el cual la gente hace estas cosas? El cristiano no puede moverse así. El cristiano tiene que tener siempre fundamento de sus acciones. Y cuando ve que sus acciones están fundamentadas en tonterías, entonces tiene que cambiarlas. Es como lo que vamos a ver en estos días con todas esas supersticiones que la gente tiene en torno al fin de año. Y uno se pregunta, ¿de dónde han surgido? ¿Cuál es el fundamento de estas supersticiones? ¿Son tonterías? Pues entonces yo no las hago. Yo tengo un camino de liberación, no de esclavitud, que me ha brindado el Señor. Si yo adoro al niño que ha nacido en Belén, entonces voy a caminar su camino, no el camino del mundo. ¿Qué nos cuenta el Evangelio sobre este suceso? Que cuando los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José. José aparece como esa figura que cuida y protege a la Sagrada Familia, a María y a Jesús. Qué precioso es como le habla el ángel. Levántate, toma al niño y a su madre. Qué precioso cómo se refiere la Escritura a Jesús, al niño. Para recordarnos que efectivamente ese que es el Verbo encarnado, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se ha vuelto tan pequeño, tan humilde, un niño, que no puede transportarse solo. Tiene que ser llevado, tiene que ser tomado. Ese es el camino de la humildad que siempre va a recorrer el Señor. Huye a Egipto y quédate ahí hasta que muera Herodes. José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y parte para Egipto. Qué preciosa es la actitud de José de responder inmediatamente. Qué preciosa es la actitud de María, que no reclama ni le dice a su esposo que es un loco. Confía en su esposo. Si el esposo le dice, nos tenemos que ir esta misma noche a Egipto, se van. Hay una relación de confianza. Qué precioso que es eso. Así se cumplió lo que estaba escrito, lo que estaba anunciado por el Señor, diciendo, de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los magos lo habían engañado, se puso furioso y mandó a matar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de 2 años. ¿Cuántos niños? Hay estudiosos que han hecho cálculos entre 30, 70 niños, 120 niños que pueden haber habido y cumplido esas características en ese momento. Obviamente que no lo sabemos. No fueron miles, ciertamente que no, pero pueden haber sido cientos o pueden haber sido algunas decenas. Sí, no lo sabemos con exactitud. Pero manda matar a todos los niños menores de 2 años, conforme a que a la fecha que los magos habían indicado. Es decir, que los sucesos que nos está contando el Evangelio no son sucesos inmediatos, que tenemos claridad que la llegada de los magos no se ha dado en la noche de la Natividad y por eso no lo celebramos en la noche de la Natividad. Sabemos además que los magos que vienen de Oriente no llegan al pesebre, entraron donde estaba su madre, María, junto con el niño, que ya para ese momento habrán estado en un hogar. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la Natividad? No lo sabemos con precisión, excepto que sabemos que es menos de 2 años. Menos de 2 años, que es el cálculo que le han dado los magos a Herodes. Son asesinados estos niños y son festejados
por la Iglesia como los santos inocentes. ¿Por qué? Porque efectivamente han derramado su sangre para defender a Jesús. Murieron para defender a Jesús. Y eso es una belleza, porque nunca supieron lo que estaban sucediendo, lo que estaba pasando. Sus madres, sus padres tampoco supieron por qué estaban muriendo sus hijos. Nosotros muchas veces nos vamos a enfrentar a tantas cosas que no podemos entender en su momento. Y este es un día para elevar nuestra confianza en el Señor, saber que a pesar de los males que no entendemos, que no comprendemos por qué ha sucedido esto, ya llegará el día en que todo sea luz. Recuerda la primera lectura. Dios es luz. Y cuando estemos junto a Él, se iluminará todo y comprenderemos todo lo que ha sucedido. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.